Bienvenidos. En esta ocasión vamos a dar un pequeño repaso de lo que es las reacciones bioquímicas para entender el papel de la microbiología en la medicina veterinaria. Saber las reacciones bioquímicas que llevan a cabo los microorganismos resulta esencial para comprender las funciones que desempeñan los microorganismos en la naturaleza. Permite conocer el modo en que causan enfermedades, manera en que se desarrollan métodos para el diagnóstico de las enfermedades, modo de acción de los anticuerpos y la forma de producir antibióticos y vacunas. Un átomo está conformado por electrones, sus niveles de electrones, protones y neutrones. ¿Por qué es importante conocer un átomo? ¿Qué tiene que ver los átomos en la naturaleza? Bueno, hay muchos átomos que forman parte de los microorganismos y de los animales. Por ejemplo, el hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, sodio, magnesio, fósforo, azufre, cloro, potasio, calcio, entre otros. Diferentes tipos de enlaces químicos. Entre ellos tenemos el enlace iónico, el cual lo podemos definir como una atracción entre iones de carga opuesta que los mantiene unidos para formar una molécula estable. Hay enlaces iónicos fuertes y débiles. Los enlaces iónicos fuertes, como el cloruro de sodio, tiene importancia limitada en célula. Sin embargo, los enlaces iónicos débiles, que se forman en soluciones acuosas, son importantes en las reacciones bioquímicas entre microorganismos. Ejemplo de ello, tenemos una reacción antígeno-anticuerpo. Ahora bien, un átomo en cuyo nivel externo de electrones tiene menos de la mitad de su capacidad total, perderá esos electrones y entonces se formará un catión, como en el caso del sodio. En su última órbita tiene menos de la mitad, entonces va a perder esos electrones y entonces se va a quedar con una carga positiva, formándose un catión. Cuando el nivel de electrones más externo de un átomo está por encima de la mitad de sus electrones, este va a ganar esos electrones y entonces se formará iones, como en el caso del cloruro. Veamos, en la última órbita tiene una mayor cantidad de electrones y entonces va a ganar este electrón del sodio, formando la molécula cloruro de sodio, ¿sí? Una molécula estable de esta forma. Un enlace covalente es un enlace químico formado por dos átomos que comparten uno o más pares de electrones, y este tipo de enlaces son más comunes entre los microorganismos. ¿Por qué comparten? Veamos un ejemplo. Tenemos el átomo hidrógeno. Dos átomos de hidrógeno se pueden unir compartiendo ese par de electrones y entonces forman una molécula estable. En el caso del carbono, en su última órbita tiene 4 electrones, los cuales puede compartir con 4 átomos de hidrógeno formando, ¿sí?, una molécula estable, una molécula de metano con el carbono e hidrógeno. Para simplificar, un enlace covalente simple se expresa entre la unión de los átomos con una línea. Si es un enlace covalente doble, se va a expresar con 2 líneas, y si es un enlace covalente triple, lo vamos a expresar con 3 líneas, de modo que vamos a poder definir o ir expresando si es un enlace simple, si es una línea, doble si son 2 líneas, o triple si son 3 líneas. Un puente de hidrógeno es cuando un hidrógeno unido de forma covalente a un átomo de oxígeno o nitrógeno
es atraído por otro átomo de oxígeno o nitrógeno. Este tipo de enlaces son débiles y no unen átomos para formar moléculas. Aquí tenemos el ejemplo de una molécula del agua. El oxígeno de cierta manera siente una carga negativa y el hidrógeno siente una carga positiva. De forma que entre lo negativo del oxígeno y lo positivo del hidrógeno se genera cierta atracción, generando el famoso puente de hidrógeno. ¿Cómo es la energía en las reacciones químicas? Es importante establecer que existen cambios de energía cuando se forman o destruyen enlaces entre átomos durante las reacciones químicas, lo que se le conoce como energía química. Entonces, un enlace química es igual a una necesidad de energía. Tenemos dos tipos de energía. Tenemos la energía de una reacción endergónica, que esta es cuando se absorbe más energía que la que libera y la energía se dirige hacia adentro. Y tenemos la energía exergónica, que es cuando libera más energía que la que absorbe y la energía se dirige hacia afuera. Esto va a suceder principalmente cuando se rompen enlaces. En las reacciones de síntesis, dos o más átomos, iones o moléculas se combinan para formar nuevas moléculas. Es la formación de enlaces nuevos. En organismos vivos sería la reacción anabólica o el anabolismo. Ejemplo de ello sería la combinación de azúcar para formar almidón o la de aminoácidos para formar proteínas. Reacciones de descomposición es el rompimiento de enlaces que van a dividir a las moléculas grandes en moléculas pequeñas, iones o átomos. En organismos vivos se conoce como reacción catabólica o es el proceso del catabolismo. Ejemplo de ellos, la degradación de sacarosa en glucosa y fructosa. Una reacción de intercambio es una combinación de las anteriores, una parte síntesis y otra descomposición. Ejemplo de ello tenemos que para poder generar, ¿sí?, un nuevo producto, tenemos que éstas se tienen que descomponer primero para que entonces los productos que se descomponen generen los productos de síntesis. La reversibilidad de las reacciones, el producto final puede volver a formar las moléculas originales. En la práctica, algunas reacciones cumplen este principio con mayor facilidad porque los reactivos ni productos finales son estables. Otras son reversibles en condiciones especiales, como agregar calor o agua para que se dé dicha reversibilidad. El indicativo o el símbolo que nos indica que hay una reacción es reversible se está señalando en estos momentos. Tenemos diferentes tipos de compuestos. Tenemos a los compuestos inorgánicos y los compuestos orgánicos. El compuesto inorgánico son aquellas moléculas pequeñas de estructura simple que típicamente carecen de carbono y los enlaces iónicos desempeñan un papel importante. Los organismos vivos requieren una amplia variedad de compuestos inorgánicos para su crecimiento, reparación, mantenimiento y reproducción. Ejemplos de este tipo de compuestos tenemos el agua, oxígeno, dióxido de carbono, muchas sales, ácidos y bases. En el caso de compuestos orgánicos, estos siempre van a contener carbono e hidrógeno y su estructura es compleja. Además, su unión es por enlaces
covalentes. De la molécula del agua. Veamos, en el espacio extracelular, todos los nutrientes están disueltos en agua. En el espacio intracelular es el medio donde se producen todas las reacciones químicas. Dentro de las propiedades del agua es que es una molécula neutra, pero la región del oxígeno es levemente negativa y la región del hidrógeno es levemente positiva, provocando que sea considerada como una molécula polar. Algunas propiedades, gracias a la polaridad que presenta el agua, es que cada molécula del agua es capaz de formar hasta 4 puentes de hidrógeno con las moléculas cercanas del agua, generando una fuerte atracción entre el agua, de modo que se va a requerir una gran cantidad de calor para separar las moléculas y formar vapor de agua, ya que el punto de ebullición del agua son 100 grados. La polaridad del agua además le va a permitir actuar como reactivo o producto de reacciones químicas, facilita la división y reunión de iones hidrógeno y de iones hidróxido. Actúa como fuente de hidrógeno y oxígeno que se incorpora a los compuestos orgánicos y es un amortiguador de temperatura comparado con otras sustancias. Requiere gran cantidad de calor para aumentar temperatura y pérdida de calor para disminuirla. El agua es un excelente medio de disolución o solvente para sustancias polares. Lo negativo de la molécula del agua es atraída a la parte positiva de la molécula del soluto y viceversa. Las sales están unidos por enlaces iónicos, pero en el agua tienden a disolverse en cationes y aniones separados. Ejemplo de ello tenemos el cloruro de sodio, que al agregarlo en agua, las moléculas del agua van a comenzar a dividir esos enlaces iónicos, generando aniones y cationes. ¿Cómo podríamos definir un ácido o qué es un ácido? Un ácido es una sustancia que se disocia en uno o más iones de hidrógeno y en uno o más iones negativos, conocidos como aniones. Un ácido va a ser un donador de protones. Ejemplo, tenemos el ácido clorhídrico que se va a disociar en iones hidrógeno y aniones. Y entonces es por eso que se considera como un donador de protones el ácido clorhídrico. Es una base. Una base se disocia en uno o más iones positivos conocidos como cationes, más uno o más iones de hidróxido con carga negativa que van a aceptar protones. Veamos, tenemos el hidróxido de sodio que al descomponerse se va a generar los cationes más los hidróxidos que cargan o tienen carga negativa. Una sal va a ser una sustancia que en el agua se va a disociar en cationes y aniones, de los cuales ninguno es hidrógeno o hidróxido. Ejemplo, tenemos cloruro de sodio, que al agregarlo en agua se va a formar un catión, un anión, pero ninguno de ellos es hidrógeno o OH. Es el pH. El pH es el potencial de hidrógeno y es la cantidad de hidrógenos en una solución por medio de una escala logarítmica que varía de 0 a 14. En esta escala logarítmica,
Un cambio entre el número entero de pH representa un cambio de 10 veces con respecto a la concentración anterior. Por ejemplo, una solución de pH 1 tiene 10 veces más iones de hidrógeno que una solución pH 2 y 100 veces más que una solución pH 3. De modo que una solución ácida contiene más hidrógenos que OHs y el pH es inferior a 7. Una solución básica o alcalina contiene más OHs que hidrógenos y es superior a 7, de modo que el pH 7 es un pH neutro donde las concentraciones de hidrógeno y de OHs son iguales.